Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando una fiesta especial, que es la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Dedicación es un rito, es una ceremonia a través de la cual un templo, una edificación, se la consagra, se la bendice, etc., para ser utilizada como una iglesia en donde se va a celebrar la misa, los sacramentos, etc. Siempre cuando se construye una iglesia nueva, una parroquia, una capilla, etc., se la dedica, se hace una dedicación. Entonces hoy celebramos esta dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que esta basílica es una de las 4 basílicas que hay en Roma. Está la Basílica de San Pedro, está la Basílica de San Pablo, la Basílica de Santa María la Mayor y la Basílica de San Juan de Letrán. Entonces, en esta fiesta, las lecturas nos invitan a considerar el papel que tienen los templos, las iglesias. Entonces, en la primera lectura del profeta Ezequiel, vemos que el profeta presenta al templo como una fuente de vida, de salud, de abundancia, de bendición. Las aguas, ¿no?, que pasan alrededor del templo, etcétera, sirven de alimento, sus hojas de medicina, ¿no?, como dice el profeta. O sea, es la importancia que tienen los templos, que tienen las iglesias, que tienen las construcciones. También San Pablo dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces, fíjense, la palabra templo tiene varias aplicaciones. Estamos hablando del templo de la construcción y también el templo que cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Esta primera lectura que nos habla del templo también es prefigura ¿de qué? De la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica la fundó nuestro Señor Jesucristo. Y la Iglesia Católica también es madre nuestra, porque fíjense, la Iglesia Católica tiene sus templos, nosotros somos templos también del Espíritu Santo, y todos los bautizados, todos aquellos que practicamos la fe católica, somos miembros de este cuerpo místico que se llama de la Iglesia Católica. Entonces, todos somos, como San Pablo dice, cada uno de nosotros es una piedra viva de este cuerpo que es la Iglesia Católica, este cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. También se dice que la Iglesia Católica es esposa de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera están unidos. Claro, nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. El Papa es su representante, su vicario, los obispos, los sacerdotes somos también miembros de la Iglesia. Y esta primera lectura del profeta Ezequiel, ¿no?, nos muestra este templo y esta figura, ¿no?, de estas aguas que dan vida, dan salud, etc.
todo esto representa la Iglesia Católica que vino después. Con nuestro Señor Jesucristo es que se funda la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica como madre quiere nuestra santificación. Quiere que sigamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Iglesia celebra la Eucaristía, la Iglesia nos da los sacramentos. Entonces nosotros tenemos que hoy contemplar, de alguna manera también admirar, de alguna manera crecer también en el amor a la Iglesia. Nosotros debemos tener siempre un amor a nuestra Madre, la Santa Madre Iglesia Católica. Debemos sentirnos orgullosos de ser católicos, de ser piedras vivas de la Iglesia Católica, como dice San Pablo. Y en el Evangelio vemos a nuestro Señor Jesucristo cuando Él ve que en el templo está lleno de vendedores, lleno de, digamos así, de cosas que no son propias de un templo, y nuestro Señor utiliza toda violencia. Esto de aquí a veces sorprende a las personas, porque estamos acostumbrados a veces a ver a nuestro Señor Jesucristo en una actitud pacífica, en una actitud de quien está enseñando, ¿no? Él es el maestro, etc. Pero aquí lo vemos en una actitud de indignación, en una actitud de santa cólera, de santa ira de Dios, como en la Sagrada Escritura se refiere, ¿no? A la santa cólera de Dios, a la santa ira de Dios. Y nuestro Señor, lleno de indignación, ¿qué hace? Expulsa a todos estos mercaderes del templo, a todos estos comerciantes, y no solo los expulsa, sino que le derriba las mesas. O sea, Él con sus propias manos derriba las mesas. Claro, esto, como les digo, a veces sorprende a muchas personas, porque no piensan que nuestro Señor utilizase la fuerza física. Él la utilizó la fuerza física, porque dice, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo vendedores, etc. Hizo un látigo. Él propio hizo un látigo con sus manos. Y los expulsó del templo. Dice, les volcó las mesas a los cambistas. Les tiró al suelo todas las cosas, dice. Y les dijo, quiten todo de aquí. No conviertan en un mercado la casa de mi Padre. ¿No? Entonces, aquí los discípulos recordaron una frase de la Sagrada Escritura que dice, el celo de tu casa me devora. Aquí celo tiene un sentido de amor, de cuidado. No son los celos malos, digamos así, cuando la persona queda comparándose con otras personas y queda celoso. No, aquí el celo tiene otro sentido. Son dos palabras sinónimos, pero, palabras que se escriben igual o que tienen la misma pronunciación, pero son dos palabras diferentes. Una es el celo por la casa de Dios, el amor, la preocupación, el cuidado. Entonces nosotros debemos tener ese celo también. Los católicos debemos tener ese celo por nuestra fe, por la Iglesia Católica. Entonces hoy en día nosotros presenciamos cuántos atropellos a los católicos, cuántos atropellos contra la Iglesia Católica, iglesias que son destruidas, católicos que son perseguidos, que son martirizados, sacerdotes fieles católicos que son asesinados en muchos países del mundo, en África, en Sudán, en Nigeria, en China, en países musulmanes, etc. Entonces vemos que hay un rechazo, hay una especie de, hablemos así, se conspurca, se mancha a la religión católica. Y los católicos a veces no tenemos el celo que deberíamos tener. Ese celo nos debe llevar a manifestar nuestra inconformidad. Porque Dios ve aquí dentro. Entonces, si yo, delante de esas cosas que suceden, no tomo postura, me estoy omitiendo, estoy cometiendo una falta de omisión. Yo por lo menos debo tener una actitud interior de inconformidad, de indignación. Igual como nuestro Señor tuvo aquí. Nuestro Señor tuvo un movimiento de indignación, de cólera, enteramente divina. O sea, la indignación
es un acto de virtud en este caso. O sea, no podemos pensar en que nuestro Señor hizo algo malo. No, al contrario. Todo lo que nuestro Señor hacía era divino, era perfecto. Entonces, esta indignación, esta ira, este celo, es divino, es perfecto. Entonces, por eso esto es un modelo para nosotros, es un ejemplo. Nosotros también debemos tener ese celo, ese amor a la iglesia, esa preocupación por todas las cosas que tienen que ver con la fe. Entonces, esta dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán es la primera basílica cristiana, ¿no? que comenzó a, por así decir, en donde comenzó a realizarse actos de fe, litúrgicos, etc., ¿no? Entonces, a partir de esta ceremonia de dedicación, ¿no? este templo fue oficialmente consagrado al culto divino, ¿no? Entonces, esta celebración, esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán nos recuerda, ¿no?, la importancia que Dios da al templo físico, a la construcción. Entonces, yo siempre debo ser respetuoso. En las iglesias yo debo saber respetar el silencio. No debo saber estar bien presentado, bien vestido. Hoy en día se falta mucho el respeto. La gente no va a veces bien vestida a la iglesia, bien presentado, con todo ese respeto que debemos tener, con todo ese recogimiento. Entonces, fíjense, esta fiesta nos ayuda a recordar la importancia que Dios le da, como les decía, a los templos físicos y cómo nosotros debemos justamente preocuparnos, ¿no?, de que la iglesia sea un lugar en donde se respete la ley de Dios. Entonces, por ejemplo, a veces uno escucha noticias de que se ocupan templos para actos no católicos, para representaciones teatrales, para conciertos de música que no es música sacra. Eso no está bien. Eso no está bien. Los templos no deben ser usados para cosas que no son sagradas. El templo es para celebrar la misa, para administrar los sacramentos, el bautismo, el matrimonio, para la confesión, etc. Para hacer alguna liturgia de la palabra, en fin, hay para rezar, para hacer adoración al Santísimo Sacramento, para rezar el rosario. Para eso es el templo, pero no es para otras cosas. Entonces los católicos a veces perdemos un poco ese cuidado. Y el templo es un lugar que de alguna manera nos remite al cielo, nos remite a Dios. Es un lugar en donde, por así decir, nos vamos a encontrar con Dios. Dios está en todas partes, pero en el templo está principalmente, es un lugar en donde hay una presencia más clara, más, digamos, más manifiesta. Es un lugar más propio para uno ir a rezar, ir a escuchar la palabra de Dios, etc. Entonces, ese es un primer elemento muy importante que en la fiesta de hoy podemos nosotros recordar. Ahora, también recordar que nosotros, cada uno de nosotros, es templo del Espíritu Santo. Y nosotros también debemos tener, tal como la iglesia, el templo físico, nos ayuda a, de alguna manera, conectarnos, ¿no?, con la eternidad, con Dios. Bueno, yo también, cada uno como templo, como piedra viva de ese templo. Nosotros somos templos del Espíritu Santo, como dice San Pablo. Nosotros también, de alguna manera, tenemos esa obligación de, primero, al recordar esa verdad, ¿no?, yo debo tener esa impostación de alma de que soy templo del Espíritu Santo. Para el bien mío, pero también para el bien de otros. Porque, de alguna manera, los otros, yo debo hacerle el bien a los otros, debo darles el buen ejemplo. Entonces yo debo, de alguna manera, siempre tener esa compenetración de que soy templo del Espíritu Santo y que también debo transmitir. O sea, la fe, nosotros debemos transmitirla. La fe se la simboliza con la luz, con el fuego, con el ardor. ¿Por qué? Porque la fe debe ser siempre, la fe debe iluminar.
Entonces, también hoy podemos aplicar esta fiesta para nuestra vida personal, para esta conciencia que debemos tener de que somos templos del Espíritu Santo y que debemos vivir siempre creciendo en nuestra fe, que debemos tener en vista nuestra salvación eterna, que debemos tener en vista la vida eterna. Porque, como les decía, el templo físico, nosotros vamos ahí para, de alguna manera, encontrarnos con Dios, pero ya ir degustando, viviendo la vida eterna, viviendo esa vida divina, esa vida de Dios. Y aquí en esta tierra estamos de paso, porque después Dios, si en esta vida hemos llevado una vida de coherencia con la fe, si seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, después tendremos una vida eterna feliz, porque también existe la vida eterna infeliz, que es el infierno. Si yo llevo una vida de pecado, de vicio, no voy a tener después un premio, más bien un castigo eterno. Entonces, esta fiesta nos puede ayudar a examinarnos un poco. ¿Será que estoy teniendo claro en mi vida que tengo un destino eterno? ¿Será que yo estoy viviendo ya esta vida, preparándome para esa vida eterna en donde veremos a Dios cara a cara? ¿Será que yo llevo mi vida en esa perspectiva? ¿Será que yo ayudo a los otros también en eso? En mi vida de familia, yo ayudo a mi cónyuge, a mi esposo, a mi esposa, a mi marido, a mi mujer. ¿Será que yo les ayudo también para, digamos así, encaminarnos hacia la vida eterna? Si yo soy papá, mamá, ¿será que ayudo a mis hijos también? ¿Será que yo tengo en vista que mis hijos se preparen para la vida eterna, que reciban los sacramentos, que perseveren en la fe, que vayan ellos llevando una vida de respeto a la ley de Dios, ¿no? Cumpliendo los mandamientos, etc. Entonces, cada uno en su estado de vida, seré yo papá, mamá, seré yo hombre de trabajo, mujer de trabajo, seré yo hijo, seré abuelo, seré papá, mujer, en cualquier circunstancia en la que yo esté, debo tener claro eso, de que aquí estamos de paso, que vamos hacia la vida eterna, y que como templos del Espíritu Santo, como templos que hacemos parte también, somos piedras vivas de la Iglesia, de nuestra Santa Madre la Iglesia, nosotros tenemos que preocuparnos de ir llevando esta vida terrena en coherencia con la fe para después ser merecedores de la salvación eterna en el cielo. Entonces, pidamos a Dios en esta fiesta, pidamos por intercesión de la Santísima Virgen, pidamos por intercesión de nuestro ángel de la guarda, ¿no? Pidamos para que recordemos estas señales, todo lo que representa a Dios, sobre todo en nuestra religión católica, en nuestra fe católica, los templos, las iglesias, el ejemplo que estamos llamados a dar. Y nosotros ya en esta tierra debemos ir preparándonos para esa salvación eterna, para ese paraíso que Dios nos ofrece. Ese paraíso es justamente el propio Dios. En la Sagrada Escritura, ¿no? El propio Dios nos dice, ¿no? Yo seré vuestra recompensa demasiadamente grande. O sea, el propio Dios es nuestra recompensa. Entonces, amemos, ¿no? Estas expresiones de Dios, los templos, las iglesias, todo lo que es símbolo sagrado, ¿no? Y seamos también nosotros, de alguna manera, para los demás, un elemento que ayude a que los otros también puedan seguir ese camino de la perseverancia, de la fidelidad. También sepamos tomar una postura delante de todas aquellos atropellos, blasfemias, sacrilegios, profanaciones, que uno se entera. Hoy en día hay tanta información y a cada momento uno se entera, ¿no? De atropellos, persecuciones, profanaciones de iglesias, de personas consagradas, de símbolos religiosos, de imágenes, ¿no? Que son destruidas, que son, etc. Entonces también nosotros
manifestemos nuestro amor a Dios, manifestando nuestra inconformidad, nuestra santa indignación, este celo que nuestro Señor Jesucristo tiene con respecto al templo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.